a todas y a todos por el interés, por conectarse a este cuarto workshop que organiza el grupo de estudios interuniversitario del Mediterráneo Antiguo, un grupo de estudios que componen académicos de las universidades de Concepción, de la Universidad de Frontera, la Universidad Católica del Paraíso y la Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado. Es un grupo que nació en Chile y ha venido haciendo una serie de encuentros a partir, obviamente, de lo que es la pandemia y la actual contingencia virtuales que han tenido bastante éxito en el sentido de que mucha aceptación y bastante seguimiento por parte de los académicos que nos dedicamos a la historia antigua. Por tanto, les doy la bienvenida a todas y a todos y en este momento le doy la palabra al director del Instituto de Historia, el doctor Ricardo Iglesias, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Por favor, señor director. Gracias, Paulo. Buenos días a todos y a todas donde estén. Generalmente uno en estos actos inaugurales siempre hay alguien que le pasa el papelito para decir quiénes son los que están. Entonces, como en este caso, no por temas asociados siempre al protocolo, entonces te pasan la lista, vino este otro. En este caso, vamos a hacerlo bien en general, así que primero darle la bienvenida bienvenida, entre comillas, a cada uno de los participantes de este workshop, coloquio, simposio. Nunca he entendido las diferencias, pero sé que la gente se junta a hablar sobre algo y siempre hay alguien que expone y después vienen algunas reflexiones y a veces algunas preguntas. Entonces, Pablo, primero felicitarte por esto, nos da continuidad, somos un instituto de historia que la historia universal y toda la área de las que nosotros llamamos en forma coloquial las áreas troncales, siguen formando parte esencial de nuestra vida académica. Entonces, yo me hice tres preguntas hoy día porque yo con los años me voy a convertir en algo así como cervantino, sin querer serlo. Había tres cosas que uno se pregunta de por qué todavía estudiar a los griegos, ¿no? Entonces uno podría desde el día hacer una lista de tantas cosas, pero me puse en el siglo XVI, XVII, probablemente el libro más conocido en el mundo, pero probablemente el menos leído, que es el Quijote. Y ahí empecé a buscar algunos pasajes en el Quijote sobre el mundo antiguo. Y había tres cosas que Cervantes, el Quijote, que siempre es una mezcla que se nos pierde, había tres cosas que me parecieron notables, que yo creo que pueden ayudar en algo. Respecto al arte, y sabemos, voy a leerlo textual porque me parece más interesante. Y sabemos también, nos lo dice Don Quijote, que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe. Y esta misma regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta, que sirven para adorno de la república. Y así lo ha de hacer y hace el que quiera alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajo nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio en persona de Eneas el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente. Después, sobre la guerra de Troya, en el Quijote. La guerra de Troya, los héroes troyanos y los poetas que la celebraron son sin duda uno de los elementos más persistentes y significativos en el Quijote, en el segundo tomo. En dos ocasiones pone Cervantes el nombre de Helena, la causa de la guerra en boca de Don Quijote. Refiriéndose al mantenimiento que Sancho no olvida, el hidalgo manchego dice: ¿qué pie sacaste cojo? ¿Qué costilla quebrada? ¿Qué cabeza rota? Para que no se te olvide aquella burla. Que bien apurada la cosa, burla fue y pasatiempo, que no entenderlo yo así, yo ya quiero vuelto allá y viero hecho en tu venganza más daño que quisieron los griegos por la robada Helena. Y por último, y a propósito de Dulcinea,
la deja bien puntualizando a Sancho. Y la pinto en mi imaginación como la deseo. Así es la belleza como en la principalidad. Y ni le llega a la Helena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griegas, bárbaras o latinas. En esta como rápida lectura es porque seguimos y vamos a seguir en el Instituto de Historia cultivando los estudios clásicos por todo lo que ustedes, y no voy a yo venir a explicarles cuál es el valor de todo eso, probablemente va a ser parte importante del coloquio. Así que Paulo, comilla, inaugurado este coloquio, este workshop. Espero que todo vaya bien y espero también, veo a algunos que ya son parte del instituto, han sido parte del instituto, así que bienvenido, que salga todo muy bien, no tengo duda que va a salir espectacular y felicitaciones. Eso, Paulo. Muchas gracias, señor director, por sus palabras. Siempre importante recordar a nuestros, a quienes antecedieron la literatura y que siempre finalmente compusieron sus obras a partir de los grandes clásicos, finalmente gran referente de Occidente. Bueno, y después de esta palabra de bienvenida que agradecemos al señor director y también el patrocinio y el apoyo constante que ha tenido nuestro instituto a los estudios de la antigüedad, al mundo antiguo, los cursos y todo lo que se trabaja en nuestro instituto, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Eso también se va a ver evidenciado en esta jornada, porque muchas de las ponencias son precisamente tesis y tesistas del posgrado de nuestro instituto, ¿no? Y también egresados de nuestro instituto que han trabajado historia antigua. Por tanto, esa fortaleza se ve evidenciada en ese apoyo constante que el instituto ha brindado a este tipo de estudios. Agradeciendo las palabras de bienvenida del director del Instituto de Historia, le doy la palabra en este momento al profesor Raúl Buonocore. Quienes no conocen al profesor Raúl Buonocore, el profesor Buonocore es profesor de mérito actualmente de nuestro Instituto de Historia, también dirige el programa de doctorado de nuestro instituto y ha trabajado en su línea de investigación la historia de la República Romana, los elementos diplomáticos, ámbitos también militares, y toda esa suerte de espacio temporal donde se involucra esta gran, en este sentido también del título de nuestro workshop, que es el gobierno de gobierno, ¿no? Y en Roma, evidentemente, el Senado va a cumplir un rol importantísimo en tener estabilidad o no en ciertos momentos de la historia romana, sobre todo en la República. Y para eso el profesor Buonocore nos va a brindar esta conferencia inaugural y le doy entonces paso a don Raúl para que nos transmita su conferencia. Hola, Paulo. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Logré conectarme, estaba sin sonido, sin nada, pero bueno, los dioses apoyaron, viste, hasta el último momento. Bueno, yo quiero, antes de hablar, felicitar a los organizadores de este encuentro. Me parece que en estos tiempos hacer estas cosas tiene una dificultad mayor y sobre todo por la cantidad de auditores que tienen, que es importante eso también, porque hablarle al computador solamente no es muy motivante, digamos. Bueno, lo que les voy a plantear hoy día es un tema que se trabaja poco, digamos, en nuestro medio, que es el tema del Senado romano. Hay trabajos bien importantes que se han hecho, sobre todo en el siglo XX y a finales del XIX, el trabajo de Willems, por ejemplo, un trabajo macizo, impresionante, que yo tuve el gusto de trabajar cuando estuve en Pisa. Después, trabajos posteriores, el Bonnefoy-Coudry, qué sé yo, son trabajos totales, digamos. Yo me voy a referir solamente a algunos aspectos. Bien, entonces vamos al grano. El Senado es desde los orígenes, probablemente desde la monarquía, mucho más que un simple consejo del rey. Compuesto por los patres, vale decir, los jefes de la gens,
era realmente un foro de potenciales reyes. Era la fuerza de los grupos individuales que finalmente decidían sobre el poder. Un ejemplo que sobrevive es la institución histórica del interregnum, que estaba regulado por el orden estatal según el principio de la alternancia en el ejercicio del poder real. Pero es posible que en los periodos más antiguos se impusiera la ley del más fuerte. Naturalmente, en las etapas posteriores se dieron cambios en la composición del Senado y en sus funciones. Si pensamos que en los 2 primeros siglos, desde la fundación de Roma, era un pequeño estado, no era más que algunas aldeas dispersas sobre las colinas que se elevaban sobre el Tíber, comenzando por el Palatino, que fue el establecimiento más antiguo. La población no superaba unos pocos miles en un territorio que a lo más llegaba a unos 150 kilómetros cuadrados, incluyendo todo el Ager Romanus Antiquus, vale decir, las tierras que se extendían sobre la llanura o los valles. En esta época ni siquiera era la ciudad más grande del territorio etrusco lacial. Esta pequeña ciudad tenía primero que convertirse en la dominante del Lacio, después extender su poder en Italia, para finalmente encontrarse y chocar con potencias extranjeras, arreglándoselas para salir victoriosa después de guerras despiadadas como las guerras púnicas, echando las bases del expansionismo ultramarino hacia Occidente y Oriente y la consecuente transformación en un imperio. En este largo y esforzado y dramático proceso histórico, el organismo que llevó las riendas de las políticas fue el Senado. ¿Cuáles son las causas de esto? Podrían estar en las modalidades para la formación de este organismo, que a través de la historia sufre cambios profundos y que se transformó de ser originalmente la restringida asamblea de los patres, la aristocracia patricia, en la asamblea de la nueva aristocracia patricio-plebeya, cuyos senadores eran elegidos entre los magistrados, los que a su vez eran elegidos por los comicios según una jerarquía de los cargos que las leyes establecieron. Para el éxito del Senado, no podemos solo buscar una respuesta en las formas de gobierno o en la Constitución de la República. Es verdad que la formación de una nobleza más abierta que la del antiguo patriciado gentilicio fue un progreso, pero no por eso podríamos sostener que la democracia prevaleció. En la época de la expansión imperial cambian profundamente las relaciones económicas, la moral y los ideales. Sin embargo, al parecer, las tradiciones, o al menos algunas de ellas, sobreviven en la literatura. Se exaltan las grandes figuras del pasado, que no habían cambiado su modo de vida por los honores recibidos y las victorias conseguidas. Por ejemplo, los nombres de Menemio Agripa, quien no había dejado nada cuando muere, por lo que tuvo que ser sepultado por el Estado. De un Curio Dentato, que los legati de los samnitas conocieron en su sencilla casa de campo, comiendo en platos de madera. De un Quinto Cincinnato, quien a los emisarios del Senado que le llevaban el nombramiento como dictador, los recibió mientras araba su pequeño campo. Lucilio, un poeta amigo de Escipión Emiliano, quien asedió y destruyó Cartago en la Tercera Guerra Púnica, afirma la prioridad de los deberes hacia el Estado sobre los de los parientes y uno mismo. Esta máxima era recordada durante las guerras civiles, cuando la violencia desatada por las pasiones y la lucha por el poder habían aplastado todas las relaciones unitarias de un proyecto nacional. Montesquieu y tantos otros han relacionado con la expansión la decadencia de las costumbres, el fin de los ideales de una época, la desaparición de los hombres de Estado, simples, corajudos y austeros. Pero hay que agregar que esto pudo ocurrir porque las conquistas de ultramar le dieron a los grupos dirigentes que estaban representados por pocas grandes familias, grandes riquezas, y al Estado y su economía la disponibilidad de grandes masas de esclavos que reemplazaron en gran parte el trabajo del pequeño campesino. El creador de la política expansionista fue ciertamente el Senado, sobre el cual también operaban intereses económicos, ya sean los de los gobernadores y magistrados romanos enviados a sostener las provincias
o aquellos que los traficantes y hombres de negocio, los cuales se constituyeron en un nuevo orden en la sociedad, los equites, los caballeros, que algunos historiadores modernos los consideran como la burguesía en esta Roma antigua. Si el Senado hubiera estado a la altura en la tarea de dirigir la política exterior, en los asuntos internos no intentó garantizar seriamente la unidad del Estado, más allá de las facciones, y capaz de sostener la superioridad del poder civil sobre el militar. En realidad, era un instrumento de las facciones y del poder personal de los antagonistas, hasta ser arrastrado por las tormentas de las guerras civiles. Habían faltado oportunidades para reformas. De hecho, para prevenirlas, el sector más conservador del Senado, que presionó por el mando en la época de los Gracos, no dudó en recurrir a la violencia armada intentando legalizarla, usando un medio extraordinario, el Senatus Consultum Ultimum, y la declaración de Hostis Rei Publicae, o sea, enemigo del Estado, contra quienes se atrevieron a disputar o limitar los poderes del gobierno, monopolio en ese tiempo de la oligarquía. Entonces sucedió que en Roma las auténticas virtudes romanas se encontraban en ese grupo de generales, magistrados y miembros del Senado que tenían como ley suprema la dedicación a la república, la sencillez de las costumbres, la capacidad de sacrificio y un desinteresado heroísmo. La historia de los primeros 3 siglos de la República fue idealizada, o mejor dicho, los valores que habían expresado fueron considerados como típicos del mos maiorum, a lo que debía ajustarse. Pero la realidad estaba muy lejos de estos ideales. Era trágica y también política al mismo tiempo. Ahora, César podía avanzar con sus legiones contra el gobierno legal de la República, impugnando su legitimidad. Esos tiempos ideales comenzaban a quedar atrás, en los cuales se ven episodios en el que los galos, cuando en el 390 invaden Roma, se encuentran con una suerte de asamblea solemne e inmóvil de viejos senadores, hasta que uno de ellos, Marco Papirio, reacciona desdeñosamente ante el acto de un galo de acariciar su larga barba. Lo golpea en la cabeza con un cetro de marfil, lo que provoca la ira de los invasores y la posterior masacre. La moral de la historia es clara. No era tolerable para un viejo senador que un bárbaro osara faltarle el respeto. Es probable que la tradición se alimentara de antiguos recuerdos que eran transmitidos generación en generación, mostrando las antiguas costumbres. Es lo que se ha llamado una épica nacional, popular, con episodios quizás inventados con el paso de los siglos, pero que ayuda a comprender mejor las causas de la vitalidad de una institución y su recuerdo a través de los siglos, y también en la comparación con la realidad, causa de su decadencia. En el siglo II a.C. se inicia la crisis, el momento en que el Senado no permitía a los comandantes militares actuar en sus propios términos, estaba atenuándose hasta la nueva realidad del imperio, ante la nueva realidad del imperio que se perfilaba. Esta entraba en contradicción con la política de militarización de las magistraturas iniciada durante la Segunda Guerra Púnica, la que se había constituido como parte de las tradiciones romanas a partir de estos momentos. La idea de imperio aún estaba lejana, aun cuando en algunas familias, como la de los Escipiones, al parecer ya comenzaba a ser una opción. El peligro que algunos jefes militares, autores de proezas memorables, pudieran aspirar al poder personal, se convierte en la ocasión para acusarlos de affectatio regni, aspiración a convertirse en rey, crimen gravísimo castigado con la pena capital. En tiempos de la crisis, y en especial durante las guerras civiles, el Senado, dividido y débil, no estaba en condiciones de impedir la catástrofe. Si aristócratas republicanos intransigentes como Bruto, si aristócratas republicanos intransigentes como Bruto esperaban salvar la libertad aristocrática con el cesaricidio, estaba claro
que una buena parte del Senado no quería ser salvada, como tampoco las masas populares, muy distintas a la antigua plebe, que veían en la República algo así como un régimen corrupto de oligarcas. El que iba a salir victorioso en la última guerra civil, me refiero al joven Octavio, podía jactarse que 700 senadores habían luchado a su flanco, entre ellos 83 consulares. Como es sabido, en la fundación del nuevo régimen, del Principado, entre las razones más populares de la propaganda estuvo la exaltación de la tradición nacional, la idea de una Roma predestinada al dominio mundial y de los héroes de su historia que le habían dado la grandeza con las virtudes militares y civiles de estos. Esto lo podemos comprobar en la literatura de la época. Pensemos en Tito Livio, en Virgilio y en Horacio. Con Octavio convertido en Augusto se inicia una nueva época en la cual el equilibrio entre los poderes es profundamente distinto. Cualquiera sea la definición que se le quiera dar al nuevo régimen, es indudable que el centro del poder no será más el Senado o los magistrados, sino el emperador. No creo que sea este el momento para discutir sobre la definición del Principado. Si hay una restauración de la República o una monarquía con formas republicanas. En esa interminable discusión, muy seguido, los aspectos más bien formales y jurídicos han terminado por deformar o esconder la realidad social y política del imperio, hasta llegar a afirmar que la restauración de la República implementada por Augusto consistiría solo en la vuelta a la legalidad. Yo me limitaré a examinar la posición del Senado en esta época. En el fondo, tener una idea de la participación del Senado en la política imperial. La primera reforma introducida el 27 fue la división del gobierno de las provincias entre Senado y Príncipe. En el relato de Dion Casio, que es la fuente más importante sobre el tema, a Augusto se le concedió las provincias no pacificadas, en las cuales había fuerzas militares, y al Senado el resto. Si bien en las provincias a cargo del Senado hubo algunas fuerzas militares, la mayoría del ejército estaba en las que el emperador tenía a su cargo. Las provincias tenían gobernadores nombrados por el Senado, del rango más elevado, procónsules, si eran senadores, y los imperiales eran gobernados por enviados del emperador, legati Augusti pro praetore, vale decir, con un rango inferior. Pero esta diferenciación formal no debe engañarnos, dado que las fuentes demuestran que Augusto tenía un poder de control e intervención en las provincias del Senado. En los hechos posteriores, la influencia del emperador aumentó, lo que se puede ver porque desde el comienzo fue el comandante supremo del ejército, lo cual nos lleva al título de imperator que se incorporó al nombre. El poder imperial sobre las provincias era vitalicio, pero sujeto a una renovación anual. También la dirección de la política exterior, las decisiones sobre la guerra y la paz, las misiones diplomáticas, lo mismo ocurría con la regulación y organización de territorios problemáticos, para lo cual las decisiones a tomar ya no estaban en manos del Senado, quedando en sus manos como consejo opinar y proponer al príncipe soluciones, pero era este último quien tomaba la decisión definitiva. Es verdad que formalmente dependía del Senado y del pueblo, entregarle los poderes al emperador, a no ver un principio para la sucesión hereditaria, pero en la realidad, salvo en momentos de crisis violenta y con resultados inciertos, era decisivo el consenso del ejército manifestado sin reglas precisas a través de una aclamación. Era imposible un conflicto entre un Senado sin poder militar y el ejército, que además se cohesionaban alrededor de su jefe. Es cierto que el Senado, de frente a la opinión pública, mantuvo la dignidad de los buenos tiempos de la República, y Augusto, en su política de recuperar los valores tradicionales, actuó en esa dirección. Pero no es suficiente estar rodeado de honores formales, ni menos de estar participando en la dirección del Estado o tener todavía una cierta libertad de palabra, como fue en los primeros tiempos del imperio. En realidad, las libertades republicanas habían llegado a su fin, y esto Tácito lo tiene muy claro, quien, refiriéndose a los discursos que se escucharon cuando muere Augusto, con lapidarias palabras describe esta realidad.
quotus quisqui relicus qui rem publicam vidicet. ¿Quiénes quedaban que hubieran conocido la República? En el campo judicial, el Senado tendrá también nuevas atribuciones para establecer normas jurídicas sobre asuntos diversos a través de sus deliberaciones. Los senatus consulta, a los cuales se les reconocerá fuerza de ley. Además, se le amplió los poderes que ya tenía excepcionalmente durante la República sobre juzgar los procesos políticos y en general para delitos importantes, por ejemplo, los crimina majestatis, que es la acusación de traición, por ejemplo, que queda estipulada en la Lex Cornelia, que se dicta en la época de Lucio Cornelio Sila, o sea, era una antigua ley que se mantenía. Este delito fue de alguna manera manipulado a finales de la República, pues se daba a entender que todo abuso de autoridad iba contra las majestati populis romanis. Esta probablemente tuvo como objetivo a los tribunos de la plebe. En este contexto institucional se realizaron las funciones del Senado en los primeros siglos del Imperio. Los hombres llamados a vestir la túnica blanca, adornada con púrpura, el laticlavo o laticlaviana, recibían este honor por una decisión imperial. Formalmente tendrían que haberse desempeñado en una magistratura, el vigintibirato y la cuestura, pero ya bajo Augusto no se trataba de elecciones libres. En las dos grandes acciones de renovación llevadas a cabo por Augusto en el 29 y en el 18 a.C., la Lexio del 23 no logra los resultados esperados. La composición del Senado cambió profundamente. Por ejemplo, su número fue reducido de 1.000 a 600, muchos de los cuales se vieron obligados a renunciar o fueron directamente excluidos. Las antiguas familias patricias republicanas se habían reducido a unas pocas en este periodo augusteo y ya no estarán presentes en la época de los Flavios. De las pocas familias plebeyas ascendidas al patriciado por Augusto y Claudio, 37 en total, solo menos de la mitad llegará a la época de Trajano. En la época augusta, pertenecer al Senado llevaba a la formación de un verdadero y real orden, porque la dignidad era hereditaria y por lo tanto los hijos de los senadores a quienes se les permitía asistir a las sesiones, para lo cual se entregaban distinciones formales, estaban predestinados a la carrera de magistrados y si ocupaban los cargos requeridos, comenzando por el menor, la jefatura de policía, pasaban a ser miembros efectivos de la asamblea. Pero este orden no era una casta cerrada, porque hombres nuevos provenían del orden ecuestre y de la nobleza municipal itálica y obtuvieron la magistratura adquiriendo el título para entrar al Senado. Para todos podría haber un nombramiento directo a través de un adlectio, que era la promoción del emperador. El análisis de la composición del Senado en las diversas épocas y las distintas dinastías que gobernaron el imperio pueden darnos una idea de la política de los emperadores y el nivel de representatividad del Senado en el que pronto hicieron su aparición personajes de origen provincial. La relación entre el Senado y el emperador, las fuentes tienden a mostrarla como beligerante. En la realidad, detrás de esta imagen, no solo hay rivalidades en el poder, sino también intereses de orden económico. No faltan oscuras intrigas para la elección del sucesor, que surgían en el cerrado círculo de la corte, pero que involucraban también al Senado. Un famoso caso, ya destacado por Tácito en sus anales, es el del proceso Aneo Calpurnio Pisón, acusado de leva maestad y de haber provocado la muerte de Germánico. Es algo que ha sido retomado por los historiadores modernos. Ha sido descubierto el texto del Senatus Consultus, con el cual, después que el acusado se había quitado la vida, se resumieron y confirmaron los jefes de la acusación y se adoptaron medidas respecto a su esposa Plancina, también considerada cómplice del complot contra Germánico, pero salvada por su amistad con Livia, y del hijo también con el prenomen Gnaeus, que sin embargo había intentado disuadir a su padre. Se disponen también medidas sobre el patrimonio para evitar que la condena del padre con las confiscaciones del caso perjudicara la herencia de la hija totalmente inocente. Sin lugar a dudas, el choque entre Pisón y Germánico en el gobierno y reorganización de Armenia y del Oriente
se ligaba a intrigas dinásticas que Tácito vislumbra, los cuales se refería a la designación para la sucesión de Germánico, que era el más popular y druso descendiente directo de Libia. La difusión del Senatus Consultus sobre Pisón en todas las provincias del imperio y el número de planchas y fragmentos de bronce que han sido encontradas en el territorio de la provincia de la Bética demuestra la enorme importancia que se le atribuyó al asunto. Este es un caso en el cual se cruzan diversas causas. La naturaleza grosera y orgullosa de Pisón, heredero de la antigua aristocracia republicana superada con Augusto, orientaciones contrarias sobre la elección de los reyes de Armenia y la distribución de los territorios orientales, intervenciones y diplomacia, intrigas de corte por la sucesión. Se pueden ver divergencias en el Senado que no se manifiestan abiertamente. La voluntad de Tiberio aparece como determinante. En cualquier caso, la participación del Senado es un rasgo característico del régimen imperial, atestiguado por los numerosos procesos que tuvieron lugar en la época tiberiana y posteriormente. Incluso, si desde el punto de vista jurídico se puede determinar si existía o no posibilidad de elección con los tribunales ordinarios, no existen ejemplos de crimina majestatis, o sea, una acusación de traición, cometidos por miembros del Senado que hayan sido juzgados por un tribunal. Era una característica de la Constitución imperial que su funcionamiento práctico dependía de la naturaleza del soborno y de la composición del grupo bastante restringido que accedía a la cima del poder. Sin embargo, después de los antecedentes de Tiberio y sus sucesores, Calígula, Claudio y Nerón, el temor de ser castigado con la muerte solo por intrigas debió haber sido muy fuerte, lo que lo demuestra la frecuencia de las promesas con juramentos de los nuevos emperadores de no asesinar a los senadores. En el periodo clásico del imperio hubo diferentes etapas, en cada una de las cuales la composición y las funciones realmente practicadas por el Senado fueron diferentes entre ellas. El Senado de la época de los Flavios no fue igual al de la época anterior. Se refuerza la presencia de los caballeros y de los ciudadanos de origen municipal y comienzan a aparecer algunos provinciales de origen occidental. Al poco tiempo después de consolidarse el imperio humanista de los antoninos, se favoreció la incorporación al Senado de personajes de origen oriental y cultura helenística. El fenómeno de las incorporaciones al Senado se acentuó poco a poco, por lo que es probable que en la época de Caracalla, un tercio a lo menos de los senadores fueran de origen oriental. La opinión más conocida es que ya sean occidentales u orientales, todos habían asimilado la herencia de las tradiciones senatoriales, por lo tanto, de la norma de Marco Aurelio que impedía a los senadores comprar tierras, que imponía, a los senadores comprar tierras en Italia. El paso a la dinastía de los Severos es violento, y con una nueva guerra civil en la que al Senado, siendo mayoritariamente hostil al ascenso de Severo, se divide en dos partes antagónicas. La primera se agrupaba en torno a las tradiciones aristocráticas, apoyando la superioridad del Senado contra los principios militares. La otra, en cambio, estaba por la transformación del régimen, reformando el carácter militar. La victoria de Severo tiene como primera consecuencia el exterminio de los cómplices de sus adversarios, comenzando por los senadores. Según Casiodón, 34 secuaces de Albino fueron perdonados, 29 fueron ajusticiados. Las ejecuciones en masa, por lo demás, no eran una novedad durante las guerras civiles. Cuando el imperio es amenazado por los bárbaros y la potencia persa se había recuperado hasta derrotar al emperador Valeriano, es el Senado el que hace un esfuerzo por restaurar un gobierno surgido de otro modo, por lo menos hacia el final del reinado de Maximino. Pero su destino estaba sellado y dependería de los enérgicos jefes militares, los que harían sobrevivir al imperio. Los historiadores que hacen historia política pueden extraer algunas lecciones de esta historia o de esta breve historia que les he contado. El poder civil, que no se revela capaz de asegurar sus bienes esenciales a un pueblo, abre inevitablemente el camino al poder militar, cualquiera que sea su forma. Gracias.
agradecemos al profesor Bonocore por su excelente conferencia. Precisamente este es el tema que el grupo de estudios GEIMA se propuso para este año, considerando bueno, la cantidad de eventos, de revueltas y problemas de gobierno que están ocurriendo en todo el mundo, la verdad. Y esta conferencia que el profesor Bonocore nos acaba de dictar apunta precisamente a esta idea y con esa conclusión probablemente tan importante de entender cómo finalmente los poderes, ¿no?, al interior de una sociedad se van equilibrando o se van precisamente, o se pueden ir o pueden estar en fuerte oposición. Como tenemos aun cuando en las conferencias no se estila las preguntas, vamos a dar paso solamente a 2 comentarios que se puedan hacer, solamente 2 por no dar tiempo, ¿bien? Por tanto, abro la pregunta, el espacio para preguntarle al profesor Bonocore o comentar algo respecto a la conferencia, ¿bien? Solamente 2. Bien. Bien. Hay un estudiante. Bueno, Dante, por favor. Ponen su cámara así, por favor. Hola, muchas gracias, profesor, y también a ustedes, señor. Me llama mucho la atención que cómo la República o el Imperio Romano no haya podido ampliar su zona de influencia, tal vez más allá del territorio mesopotámico, siendo que pudo también enfrentar a potencias mediterráneas de peso, como pudo haber sido los reinos sucesores de Alejandro Magno, como los Ptolomeos o los reinos seleucidas, siendo que ellos también tenían una buena cimentación política y militar, pero no pudieron más allá contra los reinos sucesores de los persas, como serían los partos o los sasánidas. ¿Por qué no se pudo dar como ese escenario de avance? Muchas gracias. Bueno, entramos en el terreno de la adivinación, digamos así. Pero mira, tú tienes que pensar que Roma tiene una historia de más de 1000 años, Roma de Occidente. Y eso necesariamente lleva un desgaste también, ¿no? Sobre todo en el periodo que va desde el siglo III después de Cristo hacia adelante, Roma ya está bastante desgastada internamente y eso la debilita hacia el exterior. Y por otra parte, si tú piensas, a pesar de que el postulado romano era el de un imperio infinito, sin límite, digamos así, en el Oriente sobre todo había grandes culturas y pueblos bastante poderosos, digamos así, ¿no? Militarmente, políticamente, culturalmente, por lo tanto, no era tan sencillo, ¿no? Apropiarse del mundo, digámoslo así, ¿no? Y efectivamente los partos, como tú señalas, fueron una clara señal de que las cosas no iban a ser tan fáciles, digámoslo así. Así que de alguna manera eso es como un llamado a atención, digámoslo así, ¿no? Si bien se recuperan los estandartes, ¿no es cierto?, que se pierden en la batalla, en la gran batalla, ¿no es cierto?, contra los partos, la pierde Druso, ¿no? No Gracias. exacto, Craso. No, no hay aparentemente mayor interés por expandir, sino que por mantener controlada la frontera, más que nada, ¿eh? Y las fronteras romanas eran móviles en este caso, ¿no? No habían fortificaciones, sino que había más bien
puestos de avanzada, ¿no? Había guarniciones, por supuesto, pero no era como fue en Francia en la Segunda Guerra Mundial, la línea Maginot, digámoslo así, ¿no? Sino que era frontera bastante transparente, digámoslo así, ¿no? Había, de hecho, un tráfico hacia adentro ya se fuera bastante intenso, tipo comercial, cultural, en fin. Y eso se ha podido ver, sobre todo en otras partes, por ejemplo, en el Danubio, ¿no es cierto? Se han encontrado tumbas donde se ven objetos romanos y también objetos bárbaros, digámoslo así, en ambas partes, ¿no? Lo que significa que efectivamente hubo una integración. Yo pienso que es eso, más que nada, y la viabilidad también, y las dificultades que significa gobernar un imperio tan vasto con los medios que había en esa época, ¿no? Hay emperadores que están más bien fuera de Roma que en Roma, por ejemplo, recorriendo el imperio, o sea, son viajes muy largos, ¿eh? No es tan sencillo, digamos, mantener un control ya de los territorios que se dominaban, digamos así. Se ha escrito bastante sobre esto, ¿ya? Después, si quieres, por interno te puedo dar algunas lecturas que te puedo aconsejar. Por favor, muchas gracias. Y también podría ser el hecho de que los partos tenían una buena organización política y militar como muy compacta, digamos, y el hecho de que la propia Roma, la metrópoli, estuviera tan alejada de ese territorio oriental, o el mismo poder que sería el propio emperador o esa figura, yendo a todas partes y no estar en ese espacio completamente no facilita el avance romano. Por supuesto, todos esos son argumentos que fijas que tienen un cierto valor. Hay que ir viendo caso por caso qué es más relevante en algún momento que en otro, te fijas, pero indudablemente que todos esos argumentos son usables, digámoslo así. No te puedes olvidar que los partos vienen de la antigua tradición persa, te fijas, o sea, hay una historia militar detrás muy potente. No son aprendices, digámoslo así. Son grandes guerreros y por lo tanto, bueno, en una guerra abierta, te fijas, por muy potente que haya sido el ejército romano, por muy organizado que lo haya sido, indudablemente que la derrota siempre es una posibilidad, y eso ocurrió. Gracias, Dante, Gracias. por su participación. No, muchas gracias. Bien. Bueno, para finalizar, yo abro el debate para una sola pregunta más o un comentario que alguien quiera hacer de nuestros participantes, al profesor Buonocore, que ha dado, como ya ha dicho, esta conferencia de inauguración a nuestro workshop y que efectivamente ha dado algunos elementos e ideas sumamente interesantes para entender el fenómeno de la crisis dentro del contexto del Estado y cómo se organiza el Estado. El profesor Daniel Nieto quiere hacer una pregunta, por favor, Daniel. Gracias, Pablo. Bueno, primero, muchas gracias, profesor Buonocore. En realidad me gustó mucho la presentación y más que preguntarle algo específico de lo que usted dijo, yo quiero preguntarle su opinión. Porque yo sé que además de que usted ha estudiado los temas del Senado, ha estudiado mucho la monarquía, ¿ah? Y lo ha estudiado también en función allí de la política exterior, la diplomacia. Y yo tengo una pregunta que quisiera saber su opinión en función de algunas lecturas y en función también del mito, porque en estos traspasos entre la monarquía y la república, o en esta época arcaica romana, obviamente el Senado o la República construye una imagen muy negativa sobre Tarquinio el Soberbio, quien se erige finalmente como el paradigma del tirano, ¿no? Y muy probablemente allí hay una animosidad creada en función de proteger ciertos intereses senatoriales y ciertos intereses que obviamente van desde el mundo aristocrático, más allá de esta figura monárquica. Pero cuando uno observa, al menos a mí me llamó la atención Dionisio de Halicarnaso, por ejemplo, en la figura de Tarquinio, respecto de la política exterior, en algunos de los tratados que él firma con algunos de los pueblos, digamos, itálicos, hay un momento en el que se ve un cambio
un cambio entre aquel típico tratado internacional, por decirlo de alguna manera, entre el rey y los pueblos itálicos, que caducaba con la muerte del rey, y que así los mismos itálicos lo planteaban, ¿no? Y en Tarquinio el Soberbio, en cambio, uno puede observar algunos casos donde se firma un tratado en un escudo, no recuerdo con cuál de los pueblos es, ¿eh? Pero se firma en un escudo recubierto con cuero, etc. Y curiosamente, cuando es expulsado el rey, el pueblo o los pueblos con los que Tarquinio firma este tratado reconocen, digamos, el tratado luego con Roma como una entidad, ¿no? Como una entidad que ya no descansa, en la que ya no descansa solo este tratado en el rey, sino más bien como en una figura abstracta del Estado, entendiendo que no podemos hablar del Estado en esta época, pero todos aquí me entenderán lo que quiero decir. La pregunta que yo le quiero hacer es, usted a través de las fuentes, de la lectura, del estudio también de la diplomacia, de la política exterior, ¿ve alguna progresión del poder que se vaya traspasando desde estos reyes al Senado? Lo pregunto porque parece como extraño que el cambio del poder haya sido abrupto, ¿no? Que del 510 al 509 haya habido un traspaso entre el poder del monarca y el Senado. Entonces probablemente hubo ciertos traspasos sucesivos, como los hubo en la época de Augusto, ¿no? Que él al contrario fue adquiriendo el poder. ¿Usted ha visto, ha percibido este traspaso en las fuentes, en la política exterior, en los tratados o bien en el desarrollo mismo de este cambio entre monarquía y república? Es una pregunta muy, muy amplia y en realidad es para saber su opinión, así que si es que ha hecho una lectura de ese tipo, ¿no? No sé qué opina usted al respecto. No es fácil de responderlo, la pregunta en todo caso, ¿no? Pero lo que pasa es que depende mucho de la función que tuvo el Senado en la monarquía y la función que tuvo el Senado después en la... Hay una situación que es real. El patriciado gobierna y por lo tanto los reyes son también por lazos de parentesco, por complicidad en un montón de cosas, miembros de una sola clase, digamos, política, que sería el patriciado. Aun cuando hay reyes etruscos, pero sabemos que los reyes etruscos, como el caso de Tarquinio, por ejemplo, sabemos que el patriciado etrusco tiene una relación bastante cercana al patriciado romano. Quizás por cuestiones de tierra, ¿no es cierto?, por lazos de parentesco, en fin, hay nombres muy arcaicos que son bastante sospechosos y se piensa que pueden ser etruscos en algunos de ellos. Pero son cosas bien difíciles de poder determinar, porque además sabemos que se basan en una historia, ¿no es cierto?, del siglo I, que está hecho en base, ¿no es cierto?, a historiadores anteriores, pero cuya obra no se conoce totalmente, y por lo tanto, tú sabes que hay historiografía, ¿no es cierto?, moderna que simplemente reniega esa historiografía, la considera una historia basada en la leyenda que no tiene ningún valor, digámoslo así. Cosa, por juicio, muy discutible, pero eso yo lo he visto en Congreso, que ocurre, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso habría que decirlo en una primera cosa. Es decir, los reyes, de alguna manera, tienen una relación bastante fuerte, antigua, ¿no es cierto?, espiritual, psicológica, como tú quieras llamarla, con el Senado, porque todos forman la misma familia política, digámoslo así. Ahora, indudablemente que en su funcionamiento es distinto. El Senado, durante la monarquía, es un consejo consultivo, digamos, solamente. Es un poco lo que va a ser después en el imperio, digamos, ¿te fijas? A pesar de que en el imperio, como vimos, va perdiendo cada vez mayor fuerza eso, ¿no? En la medida que los emperadores son más absolutos, digámoslo así, ¿no? Ni pensar, por ejemplo, cuando se divide el imperio, va a haber 2 senados, ¿te das cuenta? Y eso es mucho más complejo todavía. No quise ni tocarlo eso porque es muy difícil de resolver. Pero en este periodo, claro. Ahora, en el periodo monárquico la política exterior la lleva el rey. En la República estas funciones van progresivamente pasando a manos
de los cónsules, pero después ya definitivamente en manos del Senado, ¿no? Los tratados tienen un valor tremendo, no solamente por el que los contrae, sino porque están basados en un derecho que es un derecho ritualizado. No te olvides que hay un colegio sacerdotal, que es el colegio de oficiales, que es el que sella los tratados. Y hay una ceremonia, ¿no es cierto?, religiosa, en la cual el tratado se jura ante los dioses. ¿Verdad? Por lo tanto, no es solamente un tema legal, es sobre todo un tema religioso. ¿Te fijas? Ahora, sabemos que eso ya a finales de la República tampoco se va a respetar mucho, digamos, pero en este periodo es así, ¿no? Por lo tanto, el valor del tratado no es en cuanto solamente al que lo hace posible, sino que es también, sobre todo, porque frente a los dioses, ¿te fijas? Que hay que respetarlo. Y eso, en la monarquía y en la Primera República, digámoslo así, hasta el siglo III, es así. A mi juicio es así. Y eso es lo que mantiene tan sólida la política exterior de Roma en ese periodo, digamos. Después, claro, eso va a variar, indudablemente. Van a haber pasado 5 siglos, te fijas, desde que parte Roma. Digamos, si aceptamos, volvemos al tema, ¿no es cierto?, la fecha de fundación y todo el asunto. Pero indudablemente que es una tradición que hay en el mundo latino, así que podría ser anterior incluso. En cambio, en el mundo etrusco no es tan claro eso. Tú no tienes datos tan precisos que hablen de alianzas contraídas, ¿no es cierto?, con estos recursos jurídicos y religiosos tan claros, ¿no? Y no es que los etruscos no hayan hecho tratados, porque efectivamente lo hicieron. La mayor demostración de eso es el famoso tratado que encuentra Palotino en Pírigi, en que están estas láminas de oro, con el tratado que hacen los etruscos con los cartagineses, por ejemplo. Pero no hay datos del acto en el cual se contrae. Está el texto nomás. Entonces no sabemos hasta qué punto eso tenía una función también más allá de la norma, digámoslo así. No sé si va por ahí lo que tú respondías, ¿o no? Lo que tú preguntabas. Sí, no, yo creo que usted lo que dijo respecto del tema religioso, yo creo que eso permite explicar bastante bien ese respeto por el tratado, cómo va cambiando. Pero sí, creo que todos los puntos que me dijo me aclaran. Era saber su opinión justamente, porque sé que conoce bien el periodo. En general es importante porque fíjate que el tema de los tratados ha sido muy estudiado en el siglo XX por los historiadores del derecho, más bien. Y esa parte como religiosa como que la dejan un poco de lado, por una cuestión de formación, lógicamente, ¿no es cierto? Se acentúa mucho el papel del derecho, pero indudablemente que hay detrás un aspecto moral, de respeto a lo que se contrae, y eso tiene que ver con algo que se ve frente a los dioses, digamos así. Eso lo trabaja muy bien Dimesil, aun cuando Dimesil no trabaja ese tema, digamos, ¿no? El tema de los tratados y las relaciones, pero la importancia de lo religioso es interesante eso. Bueno, últimamente también Cheat, ¿no? Este historiador francés, no sé cómo se pronuncia exactamente, si Cheat o Child, o no sé. Quizás Juan Pablo nos podría decir mejor, pero porque es como un nombre anglosajón en un francés, digamos, ¿no? Entonces no se sabe nunca cómo se pronuncia, digamos. Pero bueno, eso. Bien, agradecemos a los estudiantes, al profesor Nieto por su intervención y a las respuestas del profesor Bonocore. Estamos en la hora, vamos a dejar hasta acá y quiero dejar invitado a todos los participantes a las siguientes mesas que van a comenzar. Esta es la conferencia inaugural. Las mesas van a tener un tiempo más limitado, de 1 hora, donde van a haber 2 ponencias en 1 hora. Comenzaremos a las 11 de la mañana con la ponencia del doctor Néstor Urrutia, la venta de Roma, la acción política y la evidencia del gobierno en una etapa de crisis. Y luego la ponencia del señor Nicolás Pena, la adivinación popular en el siglo I, un peligro para el poder político romano. Y por la tarde, a las 3 de la tarde, continuaremos con la segunda mesa de este día martes, que la encabeza el señor Juan Pablo Prieto,
con la ponencia Bárbaros, Beneficencia y Libertad, gobernar en Grecia durante las guerras romanas a través de sus inscripciones, 211 al 167 a.C., y culmina esa mesa la señorita Constanza Gómez con la Atenaion Politeia del pseudo Genofonte, una propuesta de análisis. Estas son las actividades que están propuestas para el día de hoy, martes, y todos los presentes pueden conectarse con el mismo link que recibieron a la hora señalada en el programa. Nuevamente le dejamos y le doy al profesor Buonocore el agradecimiento por esta excelente conferencia, además por su apoyo permanente y el respaldo a estas actividades que organiza este grupo de estudios, porque sabemos que no somos tantos los que en Chile nos dedicamos a la historia antigua. Por tanto, este tipo de actividades son un refresco a la academia, a mostrar la fortaleza que tenemos, quizás una generación que está tomando de alguna manera lo que hicieron grandes profesores en Chile desde ya de la década de los 50 y mucho antes en nuestro país. Por tanto, hay una tradición de historia antigua que debe ser trabajada y continuada con este tipo de rigor y con este tipo de disciplina. Por tanto, agradezco al profesor Buonocore por ese constante apoyo a nuestro grupo de estudios y a las actividades que nuestro instituto siempre ha realizado. Por tanto, dejamos hasta aquí este inicio con esta conferencia inaugural y agradecemos a todos los asistentes su participación. Muchas gracias y nos vemos a las 11 de la mañana.